El capítulo 13 tiene como título el reinado de Joacás en Israel. Joacás es hijo de Jehú, eh, que comenzó a reinar en Samaria, y dice que reinó 16 años en Samaria. Y obviamente, como todos los reyes de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero siempre que la escritura habla de estos reyes y dice que hizo lo malo, se refiere es que anduvo en los caminos de Jeroboam. Y cuando habla de los caminos de Jeroboam, pues es que ellos estaban en un sistema religioso completamente perverso. Ustedes recuerdan que Jeroboam cambió todo el sistema religioso, construyó, se hizo dos becerros, uno lo puso en Betel, otro lo puso en Dan, instituyó sacerdotes, o sea, todo un sistema religioso cambiado, pero era el pueblo de Dios, independiente de todo, era el pueblo de Dios. Y lo que el pueblo de Dios hacía era ir a adorar a esos lugares como si estuvieran adorando a Dios, pero estaban adorando pues esos ídolos. O sea, era una religión extraña y una mezcla toda rara. Por eso siempre el Señor va a referirse a los reyes de Israel como que hizo lo malo, hizo lo malo. Entonces la referencia por el lado de Israel siempre es Jeroboam, y la referencia por el lado de Judá siempre va a ser David. Siempre que el Señor va a comparar un rey que hace lo bueno y lo recto delante de él, dice como su padre David. Entonces David va a ser como esa referencia para de rey que el Señor quiere y para lo bueno, pero Jeroboam es la referencia de lo malo. Entonces, dice que en este tiempo la ira de Dios se encendió contra Israel. En este tiempo dice que se levantó a Hazael, el rey de Siria. Hazael es este hombre que vino a buscar a Eliseo, hacerle una pregunta sobre el rey de Siria que estaba enfermo. Y dice que Eliseo lo vio y vio la maldad de este hombre y vio que él iba a ser el próximo rey de Siria. Dice que la escritura dice que Eliseo lloró, se le salieron las lágrimas de ver todo lo que él iba a hacer. Pues en este tiempo el Señor, por causa de la maldad de Israel, hizo que esta profecía se cumpliese, y Hazael se levantó contra Israel, y dice que por largo tiempo tuvo contienda contra Israel. Y este rey pues fue totalmente disminuido, fue su ejército fue completamente acabado. Y algo que hace este Joacás es que se humilla en la presencia de Jehová. Dice que él oró delante de Dios, y el Señor miró la aflicción de Israel y miró cómo Siria lo afligía, y dice que esa oración la escuchó el Señor. Y la palabra dice que Dios les dio un salvador, pero no dice qué salvador ni de qué manera lo salvó. Pero el pueblo siguió pecando, el pueblo siguió en las mismas, o sea, no se apartaron de la maldad, a pesar de que el Señor haya tenido misericordia y haya escuchado la oración de este rey Joacás. Entonces, dice también que todo su ejército fue disminuido, que solamente le quedaron 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10.000 hombres de a pie. Todo su ejército fue totalmente destruido. Este hombre pues no hizo muchas cosas relevantes, excepto pues eso, que se humilló delante de Dios y Dios tuvo misericordia de él. Entonces muere, no dice más nada con respecto a él la escritura, y lo sepultaron. Ahí termina la primera parte del capítulo 13. En su lugar viene a reinar Joás, hijo de este Joacás. Recordemos que las generaciones que iban a estar en el reino de Israel por parte de Jehú, y fue una promesa que Dios le dio a Jehú, eran cuatro. Entonces aquí ya está Jehú, Joacás, y ahora sigue Joás. Joás entonces es el tercero que va a reinar.
en Israel de esta dinastía de Jehú y reinó solamente también 16 años. 16 años. Eh, Como siempre va a decir la escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eh, Obviamente que él recibe un reino totalmente acabado, diezmado en ejército y eh, tenía todo el ejército de los sirios encima de él y tenía un ejército totalmente acabado. Entonces, no dice mucho la escritura sobre este rey Joás. También dice al final que durmió con sus padres y hay como un paréntesis donde nos va a mostrar la muerte de Eliseo. Pero antes de la muerte de Eliseo, hay un evento que pasó con Joás. Joás va a visitar a Eliseo y la escritura comienza diciendo que Eliseo estaba enfermo y estaba enfermo de la enfermedad grave con que Eliseo iba a morir. Y este hombre va y se humilla delante de Eliseo y le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Allí estábamos viendo cómo estas mismas palabras las dijo Eliseo a Elías. Entonces, estuvimos viendo como un paralelo entre ese ministerio de Elías antes de irse al cielo porque fue arrebatado, recuerden. Y esas palabras las dijo Eliseo. Ahora Eliseo está a punto de morir, ya terminando su ministerio, y viene este Joás y lo honra diciéndole las mismas palabras. O sea que estábamos viendo cómo el discípulo fue igual que su maestro, fiel hasta el final, y al final fue reconocido y le dieron a Eliseo esa misma categoría de Elías, ¿no? Eh, Joás, ¿a qué va donde Eliseo? Pues obviamente que va a consultar a Eliseo para que Eliseo le ayude en la aflicción que tiene Israel, a preguntarle qué hace contra el enemigo porque está totalmente menguado. Y hay una escena aquí bien interesante donde Eliseo le dice que tome un arco y unas saetas y dice que Eliseo se para al lado de él y le dice que coloque ese arco y esa saeta y dispare hacia, hacia donde está hacia el oriente, creo que es que le dice que dispare, o sea, las saetas. Y Eliseo como enseñándole cómo hacerlo, se para como a un lado de él y pone sus manos sobre las suyas. Y dice, abre la ventana que da al oriente. Dice, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. O sea, Eliseo lo hizo que tirara las saetas. Y luego le dijo que tomara las saetas y golpeara la tierra. Y Joás, entonces, tímidamente, toma las saetas y golpea la tierra 3 veces. Y eso hace que Eliseo se enoje muchísimo y le dice, pero ¿por qué solamente golpeaste 3 veces? Si hubieras golpeado 5 o 6, o sea, 6 veces hubieses tenido victoria sobre tus enemigos. O sea, cada golpe que daba Joás con las saetas sobre la tierra representaba una victoria de Israel sobre los enemigos. Y estos hechos fueron pues bien importantes, ¿no? Bien importantes porque todo esto se cumplió también. Se cumplió la última profecía de Eliseo, el del gran profeta Eliseo, ayudando a este rey en este tiempo tan difícil donde Siria los estaba devastando. Finaliza esta parte, esa porción de la muerte de Eliseo. Eliseo finalmente muere, dice que lo sepultaron y en una ocasión eh, iban a enterrar a un personaje que no se sabe quién es, la escritura no dice quién es, y como iban unas bandas armadas de unos moabitas, las personas que estaban enterrando este muerto pues tuvieron que huir y lo que hicieron fue como tirar el muerto así a donde cayera y resulta que este muerto tocó los huesos de Eliseo y dice que cuando tocó los huesos de Eliseo, él se levantó, o sea, una resurrección allí y ese es un hecho pues gigantesco en la escritura, pero allí termina
todo el evento. O sea, no se sabe quién era el personaje, no se sabe qué pasó, qué dicen ellos después de esto. O sea, es un hecho maravilloso, pero la escritura no nos da más detalles. No se sabe que fue la única resurrección que hizo Eliseo, porque no es que la gente siguiera llevando los muertos a colocarlos sobre Eliseo para que se levantasen, o sea, eso tampoco pasó, no, la escritura no da testimonio de eso. Entonces nos quedamos con este evento un poco extraño, pero que nos llevaba a hacer una reflexión, y era con respecto a los grandes hombres de Dios, como su testimonio, aún aunque ellos están muertos, su testimonio todavía permanece vivo y cómo sus palabras todavía dan vida. Hablábamos de hombres que ya murieron, como un Spurgeon, como un Watchman Nee, hombres grandes que dejaron sus escritos, y cuando uno lee estos escritos, pues uno se llena de vida, y el Espíritu Santo sigue usando sus palabras para dar vida. O sea, que seamos un poco como ese paralelismo allí, para entender que si nuestra vida trasciende en fidelidad con Dios, pues aunque estemos muertos, vamos a dar vida a los que mueren. Aquellos que se van a encontrar y van a tocar algo que nosotros dejamos de ese testimonio sobre la tierra, pues les va a dar vida. Y esto es bien importante también para nosotros. Dejar esa huella, dejar la huella como siervos de Dios, como hijos de Dios. Todos somos siervos de Dios porque le servimos a un solo Dios, y tenemos que ser fieles a ese testimonio. Y aún después de nuestra muerte, pues tenemos que darle vida a otros, ¿no? Como cuando los nietos hablan de aquellos abuelos creyentes que fruto de sus oraciones, que fruto de su entrega al Señor, ellos recibieron ese testimonio y siguen buscando al Señor sus generaciones. Entonces, algo así estuvimos comentando hace 8 días, la misericordia del Señor, como esas saetas también hablan de la oración, ¿no? Como no nos tenemos que cansar de orar, como dice la Escritura, orar sin cesar, porque el Señor tiene sus estrategias y tiene su forma de responder a cada situación. Y Joás temerosamente hizo 3 veces, golpeó el piso, el suelo o la tierra con esas saetas, porque él no entendía seguramente lo que estaba haciendo. O sea, eso es loco, yo tengo que ir a pelear contra los sirios, y ¿qué hago aquí golpeando la tierra con las saetas? Pero era lo que el profeta le estaba mandando a hacer. Y a veces nosotros pues somos así con la oración, a veces pensamos que son palabras al aire que no tienen ninguna repercusión, pero sí la tienen. Las palabras que nosotros le lanzamos al aire, pero que van derecho al corazón del Señor, y Él está oyendo. Y si esas oraciones vienen de un corazón justo, como dice la Escritura, la oración del justo puede mucho, con toda seguridad que esas oraciones van a tener respuesta. Entonces, estuvimos viendo esos aspectos de la palabra que nos traen también riqueza a nosotros, que nos traen un ejemplo, que nos traen algo que tomar de allí. No dejar allí simplemente la historia, sino que podemos tomar de allí algo para nosotros. Finalmente, pues, Hazael muere, y dice que todo el tiempo de Joacás, del rey Joacás, afligió a Israel, y Hazael muere y le reina en su lugar, o le sucede el reino su hijo, que se llama Ben-Hadad. Y termina el capítulo diciendo que Joás, hijo de Joacás, tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. O sea que aquí vemos el cumplimiento de la profecía de Eliseo. O sea, fiel el Señor con Eliseo. Ninguna palabra de estos benditos profetas del Señor cayó en tierra, mis hermanos. Todas las palabras del Señor son fieles a través de sus profetas, a través de sus santos profetas.
todas se han cumplido y eso es lo que a nosotros nos tiene que motivar cuando leemos la escritura, porque la Biblia es un libro confiable, es un libro fiel en el cual nosotros podemos asirnos, el cual nosotros podemos tomarlo y podemos creerlo y esperar que se cumplan todas sus promesas, porque todas se cumplieron. Aquí vemos que Joás tomó esas ciudades porque 3 veces lo derrotó. Por eso es que era la idea de Eliseo. Eliseo dijo, pero ¿por qué no golpeaste más veces la tierra? O sea, hubiese podido tener unas victorias más grandes y Eliseo le dolió eso, que no hubiese podido hacer más por su timidez, ¿no? Por su incredulidad, eso es incredulidad. Y a veces nos pasa, ¿no? Por incredulidad no vamos más allá con el Señor. Entonces aquí terminamos hace 8 días, ese es un corto resumen del capítulo 13. En cuanto a estos reyes, vimos que hasta aquí, hasta Joás, hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 reyes en Israel. Y al lado del reino del sur, en el reino de Judá, hemos visto menos reyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reyes hasta aquí, porque ustedes saben que los periodos del reino de Israel pues fueron más largos, habían unos reyes que gobernaban por más tiempo, en cambio que en Israel pues había conspiraciones y conspiraciones y prácticamente que los reyes no gobernaban mucho tiempo, eran por periodos cortos, excepto alguno que vamos a ver ahora más adelante en este capítulo 14 que gobernó por un largo tiempo, pero la mayoría de ellos eran por 17, o sea, muy cortos los periodos, en contraste con Judá, que tiene periodos de reyes que eran de 40 años, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Bueno, entonces terminado el capítulo 13, vamos a ver hoy y vamos a introducirnos en el capítulo 14, que corresponde entonces ahora al reino de Judá. Ustedes saben que en reyes se van alternando los reyes, no termina un rey en Israel, entonces habla del rey de Judá y así se van alternando las historias. El libro de Reyes, pues las historias con respecto a los reyes de Judá son cortas y por eso nos hemos ido apoyando en el libro de Segunda de Crónicas, porque los libros de Crónicas, 1 y 2 de Crónicas, tienen que ver es con los reyes de Judá y algunos aspectos de los reyes de Israel que vimos como en el caso de Acab, que allá también se mencionó, pero generalmente solo se refiere a los reyes de Judá, donde se amplía mucho más la historia. Y hoy vamos a ver este caso, porque en Segunda de Reyes tenemos la historia más ampliada con respecto a las obras de Amasías, porque el título aquí en el capítulo 14 es Amasías reina en Judá. Lo interesante de aquí en adelante, ahora le hacía ese comentario a los hermanos, es que vamos a tener que ir mirando la escritura, también los profetas. Esos libros proféticos que tenemos nosotros en la escritura. Ustedes saben que nosotros tenemos en la escritura la tenemos dividida en varias secciones entre los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos. Entonces, hay una sección de los libros proféticos que comienza desde Isaías y termina con Malaquías. Esos libros, la mayoría, todos ellos se escribieron durante los reyes, el periodo de los reyes. Entonces, bien interesante esto, porque ahora vamos a tener que ir viendo cuáles son los reyes que profetizaron, perdón, cuáles son los profetas que profetizaron durante los periodos de estos reyes. Y es bien interesante. Bueno, entonces capítulo 14, yo pienso que es mejor que leamos sobre Amasías para no tener que leer doblemente,
Vamos a leer directamente desde el Segunda de Crónicas, porque allí nos amplía mucho más la historia. Entonces yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, al capítulo 25. Ahí tenemos la historia de Amasías y va a ser muy parecida, pero va a tener unas partes que nos amplían qué pasó con Amasías para entender por qué hubo conflicto entre Joás y Amasías, porque el Señor hizo que Joás durante el reinado de Amasías tuvieran un conflicto como una especie de guerra civil, porque eran Judá e Israel peleando. Entonces, ¿pero por qué? Pues por causa de Amasías. Vamos a ver qué hizo Amasías que molestó tanto al Señor y permitió que tuviera guerra y que Joás le venciera muchas veces. Entonces vamos a ubicarnos en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Por ahí está Anita para que nos ayude con la lectura. Porfa. Sí, Martica, buenas noches, hermanos. Buenas Eh, noches. ¿Todo el capítulo, Martica? Bueno, yo creo que vamos leyendo a ver, leámoslo del 1 al 16, primeramente. Al 16. Ah, Bueno, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos?
Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Amén. Amén. Bueno, ahí está la triste historia de Amasías. Si lo hubiéramos leído en el otro lado, no encontramos todos estos detalles. Por eso quise que la leyésemos aquí en Segunda de Crónicas. Amasías iba bien, él comenzó a reinar y dice que su reinado estaba correcto delante de los ojos del Señor, que hizo lo bueno. ¿Por qué hizo lo bueno? Porque estaba dentro del verdadero culto a Dios, estaba desde el verdadero adoración al Señor, que era la adoración que se hacía en Jerusalén. Era un rey de la línea de David, heredero de David, y entonces digamos que este rey estaba dentro de lo establecido por Dios. Y cuando él fue confirmado en su reino, determinó entonces matar a aquellos que mataron a su padre. ¿Cuál era el padre de él? Joás. Recuerdan que Joás es este niño que fue rescatado por su hermana y que fue y que este Joás fue criado por el sacerdote Joiada en el templo y que fue manifestado a los 7 años cuando Atalía estaba reinando, ese perverso reinado de Atalía que duró 7 años justamente. Y a los 7 años fue manifestado este rey Joás y a los 7 años comenzó a reinar. Y estudiamos la historia de Joás y nos impactaba también porque al final apostató. Cuando Joiada muere, este rey apostata y comienza a adorar a otros dioses. Y el Señor entonces se enoja contra él y permite que haya una conspiración y lo mata. Y dice que lo enterraron sin pena ni gloria, porque no fue enterrado ni siquiera en el sepulcro de los reyes de Israel. O sea, no tuvo algo, lo que tuvo destacado para mostrar es que durante su reinado pues se restauró el templo y eso fue valioso ante los ojos del Señor, pero después apostató. Entonces uno le queda ese dolor en el corazón, porque estos reyes que tienen ya el privilegio, que tienen todas las cosas, que tienen la palabra del Señor, ¿y por qué apostatan? ¿Por qué caen de donde están? Y uno dice, bueno, como decía ahora el hermano Alex, uno lee esto y piensa que solamente es para ellos, pero se da cuenta que también es para nosotros. ¿Cuál es el mensaje escondido aquí para nosotros? Es que somos tan frágiles, somos tan débiles. ¿En qué momento también nosotros podemos volver atrás, apostatar, irnos detrás de un ídolo y soltar y alejarnos de las manos del Señor, aún después de ver todas sus misericordias, porque eso es lo que vemos, ¿no? La misericordia de Dios y la dureza del corazón del hombre. Entonces, Amasías apenas tuvo su reinado sólido, lo que hace es, conforme a lo que la ley permite, fue darle muerte a aquellos que mataron a su papá. Aquellos que conspiraron contra Joás, él los mandó a matar, pero no sobre sus hijos, no a los hijos, porque la ley dice que no llevará los hijos el pecado de sus padres. Entonces él se guardó de pecar de esta manera y solamente hizo lo lícito, lo que la ley le permitía, que era juzgar la muerte de su padre con aquellos que le mataron. Y en ese tiempo, entonces, tiene guerra contra Edom. Recuerden que Edom, y cuando ustedes escuchen Edom, Edomitas, Monte de Seir, son los descendientes de Esaú, o sea que son parientes, pero pues ustedes saben que se volvieron pueblo enemigo. Seir y los edomitas pues eran ya enemigos de Israel, había lucha. Digamos que eso tipifica la lucha de la carne contra el espíritu, porque vemos que los edomitas pues vienen, Edom significa rojo, viene de Adán, eh, digamos que viene la misma palabra, y va a representar entonces esa lucha entre la carne y el espíritu. Y lo que hace Amasías es que tenía miedo, tenía temor, y entonces él contrata como unos mercenarios. ¿Pero dónde los contrata? Pues quiere hacer como una alianza con los de Israel,
hombres de guerra, dice que los contrató y les pagó una alta cantidad de dinero. Recuerden que en este tiempo hablar de sí, talentos, dice, talentos de plata, pues era mucho. Y él pagó 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. O sea, era mucho dinero. Él había contratado, digamos, un ejército para apoyarse y pelear contra Edom. Pero cuando estaba saliendo pues contra la guerra, el Señor le dice, y le envía un profeta y le dice que no haga alianza con Israel porque el Señor aborrece a Israel por su idolatría, por su pecado. Ustedes recuerdan que cuando Josafat hizo alianza con Acab, Josafat casi pierde la vida por esto y le costó prácticamente contaminar a todo Judá con el pecado de Acab. Y el Señor quería evitar esto. Entonces manda a un profeta que se le cruza en el camino y le dice, no, devuélvelos. Y él dice, pero ¿qué hago? Yo ya les pagué, no importa. O sea, devuélvalos que no los necesita. El Señor es el que va a estar con usted. El Señor es el que va a ir a pelear esta batalla. No tema. Porque cuántas veces nosotros no nos apoyamos, cuántas veces no queremos resolver la situación a nuestra manera, aun con o tomando cosas que el Señor aborrece, que el Señor no aprueba, porque el Señor quiere que pongamos nuestra confianza es en Él, que pongamos nuestra confianza en Él, que salgamos a pelear nuestras batallas confiando en Él. Pero si somos necios y de pronto nos apoyamos en algo que no es, pues va a mandarnos un profeta que nos va a dar instrucción y nos dice, confíe, confíe en el Señor, que el Señor es el que le da a usted la victoria. Y eso es lo que hace el rey. Entonces el rey hace esto, despidió a este ejército, a los hijos de Efraín, imagínense eso, a los hijos venidos de Efraín, o sea, a los que estaban allá en la parte de Israel. Y los despidió, pero a ellos no les hizo ninguna gracia esto. Se enojaron muchísimo, se fueron enojados con ¿Se dañó el sonido o solamente a mí? Sí, no se escucha, Martita. Está entrecortado, no se entiende nada. Te quedaste sin audio, Marta. Sí, se me salió, se me desconectó aquí el internet un momentito, No, pero ya volvió perfecto. ¿dónde quedaron mis hermanos? ¿Hasta dónde hablé? No, ahí vamos donde quedaste, solo fue 3 segundos gangoso. Ah, bueno. Entonces estábamos viendo que no les hizo ninguna gracia a estos mercenarios que los devolvieran y lo que hicieron fue, como vimos aquí en la escritura, irse y hacer destrozos en algunas ciudades, ¿no? Se fueron y hicieron algunos destrozos y mientras Amasías estaba peleando con los edomitas, ellos fueron y destruyeron algunas ciudades. ¿Y qué pasó? O sea, Amasías gana la guerra contra los edomitas, los vence en batalla, pero fíjense lo que hizo Amasías. Tomó los dioses que tenían los edomitas y se los trajo con él y como si fuera poco, los comenzó a adorar. Yo les hago esa pregunta porque es difícil. ¿Qué motivó a Amasías a hacer esto? Si aparentemente venía de hablar con un profeta, venía de una victoria que le había profetizado el Señor. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Por qué la actuación de Amasías? ¿Por qué hizo esto?
¿Algún hermano quiere hacer una, ¿Será que se llenó de orgullo? una, ¿Será que se llenó será de orgullo? orgullo ¿Qué será? que había sido por su propio poder y por su propia fuerza? Y pensó que ya no Podría necesitaba. ser orgullo. Martica, ¿se te volvió a Uy, hablar? amiga. No, aquí estoy. Tienes una rana en tu casa. Ay, se me había olvidado. Ya aprendí a convivir con ella. Sí, tienes una ranita. Yo estoy conviviendo con un habitante de la calle. Se me Sí, murió un habitante de la calle. es una ranita. Puede ser orgullo. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué les parece? O sea, ¿por qué Amasías, después de esto, porque no le parece ilógico, cuál sería la motivación de Amasías para hacer esto? Porque pensar en eso nos ayuda. Porque podría uno, después de recibir una bendición tan grande, tomar un ídolo y seguir adorando un ídolo como si nada? ¿Qué dice Alecita? Yo pienso que es como bien delicado y confuso eso, porque eso nos pasa a nosotros. O sea, nosotros ya sabemos que estamos en las manos del Señor y todo nos llega, todo encaja, a veces cosas que nos gustan o no nos gustan, pero la incredulidad, no sé, la incredulidad, la negligencia nos lleva a desconfiar del Señor, porque es que aquí se postra luego a adorar los dioses que no pudieron hacer nada por Seir, por Edom, porque pues él los destruyó. O sea, él se da cuenta que esos dioses no tenían autoridad ni poder porque no pudieron hacer nada contra él. Entonces, lo que hablábamos ahora, y hay algo dentro de nosotros, que el pecado, la carne, no sé, que estamos viendo las misericordias de Dios, y hay algo en nosotros que definitivamente se opone y nos lleva a hacer como esa apostasía, sabiendo quién es el Señor, y eso es de ayer, hoy, sigue vigente. Algo en nosotros hay allí. Es verdad. Entonces, la reflexión que hace el hermano es verdad. O sea, ¿por qué va a adorar un Dios que no le sirvió a Seir si él lo venció con el rey, con el Dios de Israel, de Judá? Con Jehová, Dios de los ejércitos, que fue el que lo acompañó. O sea, es que no tiene sentido. Tomar ahora esos dioses que dejaron vencer a Seir es como si fuera a idolatrar la debilidad. O sea, no tiene como sentido. Pero fíjense que el segundo versículo del capítulo 25 nos puede ayudar con la respuesta, porque dice, hizo en lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Mis hermanos, esto es un problema de corazón. Y como dice la escritura, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Cierto? Engañoso y perverso. Entonces, pues Amasías estaba haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, pero tenía un corazón perverso. Y lo único que hizo el Señor con todo esto fue una prueba, una pruebita, vea, le puso ahí la tentación, ahí están los dioses de Edom. Usted verá si los destruye o los toma, y él los tomó. Entonces, ahí fue revelado el verdadero corazón de Amasías, aunque digamos que moralmente y religiosamente estaba haciéndolo correcto. Entonces, es triste, pero esa es la condición del corazón. Y nuestro corazón solamente va a ser desnudado es cuando seamos enfrentados a, a este tipo de cosas. ¿Y cómo va a manifestarse lo que está por dentro de nosotros? Va a brotar a la luz y el Señor lo va a juzgar. Y ahí no podemos hacer nada. El Señor es el único que conoce nuestros corazones. Y ahí es cuando hay temor. Temor porque hay cosas que no sabemos nosotros, que están tan allá y tan arraigadas, que no vemos, y que el único que las puede
ver es el Señor y que tendrá que permitir que salgan a la luz para que nosotros las veamos y nos arrepintamos. ¿Qué dice Anita? Martica, eso pensaba yo mismo de, ¿cómo era que se llamaba el anterior rey? ¿Joás? El papá de Amasías se llamaba Joás. El que hizo llorar al que le produjo llanto a Eliseo, porque Eliseo vio la maldad que le iba a hacer, ¿sí? ¿Joás? Ah, no, ese era Eh, Siria. ojo, Martica y hermanos, que hay dos Joás, ¿no? Un Joás en Israel y este Joás en Judá, el niño que rescató Joiada, el sacerdote. Entonces, Sí, el de Israel es de Joacás. El Joás de Israel era el hijo de Joacás. O sea, hablemoslo así, el Joás malo, el Joás perverso de Jeroboam. Y acá en Judá estaba Joás el niño bueno, aparentemente bueno, que fue rescatado, pero El que hizo llorar, al que produjo llanto a a todo Eliseo. el... No, ese era el rey de Siria, Asael. Ay, no, qué confusión la mía. Bueno, Hazael estaba haciendo lo bueno y cuando Eliseo le dijo que él iba a ser el rey, fue cuando digamos, así coloquialmente, se destapó lo que había en su corazón. O sea que lo que había él no sabía lo que había en su corazón hasta que tuvo el poder. Es que Exacto. se rompe, en un momento llega el poder y la persona ya es otra, la persona saca a flor lo que hay en su corazón. Ahí sale lo que hay en el corazón con el poder. Exactamente, eso es lo que pasa, que solamente esas cosas salen cuando estamos enfrentados a situaciones de este tipo, a grandes victorias o a grandes desafíos como en el caso de Asael que supuestamente le estaba diciendo Eliseo, usted va a ser el próximo rey. Y él decía, yo soy un perro muerto, porque así se consideraba él, pero después de escuchar las palabras de Eliseo, pues tomó fuerza y fue y mató a Benadad, rey de Siria, y tomó su posición. Entonces, y perversísimo de corazón. Acá pasó lo mismo con Amasías, pues un hombre que aparentemente estaba haciendo lo bueno, pero no de perfecto corazón. Era un religioso, un hombre que seguramente por haber hecho lo mismo que hizo Boaz, su padre, que también no tenía un corazón perfecto, a pesar de que vivió en la religiosidad y haciendo las cosas buenas aparentemente. Después fue probado su corazón y sucumbió ante los dioses y adoró otros ídolos. O sea, mire lo fácil que es caer. Es que lo que la palabra nos está colocando aquí es ejemplos de lo fácil que es caer y de no confiar en nuestro corazón. Y lo que el hermano decía con respecto a este rey Amasías, que era por orgullo, sí, eso fue lo que lo hizo caer a él, el orgullo. Fíjense, porque si vamos a seguir leyendo nos vamos a dar cuenta de esto. El Señor envía entonces un profeta y le dice a Amasías, pues te equivocaste porque el Señor Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no deciste mi consejo. Entonces, la sentencia para este rey era la muerte. Y el Señor siempre tiene sus estrategias para hacerlo. ¿Y cómo hacía el Señor esto? Pues a través de los enemigos, traía conflicto, contienda, una cosa y otra. O sea que cuando hay idolatría en nuestro corazón, pues el Señor nos va a mantener en conflicto, va a permitir que vengan los enemigos, porque eso está en la ley. Ustedes saben que en el libro de Deuteronomio están las bendiciones y las maldiciones. Y una de las consecuencias de la idolatría para ellos era eso, que los enemigos iban a estar allí todo el tiempo hostigándolos, que iban a venir a entrar a su territorio, a hostigarlos e iban a ser derrotados por sus enemigos. Cuando hay idolatría en nuestro corazón y hay cosas que se colocan al nivel de Dios o que nosotros las ponemos al nivel de Dios por orgullo, pues entonces vamos a tener luego que contienda, conflicto, mucho conflicto.
Bueno, vamos a seguir leyendo para ver qué pasó entonces con este rey. Del versículo 17, Anita, si nos ayudas, al 28. Bueno, perdón, me voy a cambiar de sitio para que no se oiga la rana. Bueno, del 17. Y entró, perdón, me perdí. Ya, perdón. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios, que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron a caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Amén. Amén. Bueno, ahí está el final de este reino. Fíjense que sí fue por orgullo. Se enalteció su corazón y dijo, pues si yo pude vencer a Edom, también puedo vencer a Israel. Y se buscó una guerra, un conflicto que él no tenía por qué buscársela. Quiso ir a pelear contra enemigos que en ese momento no tenía conflicto. Él mismo se lo levantó porque le mandó cartas al rey de Israel, a Joás, como quien dice, veámonos cara a cara, como midamos fuerzas, ¿no? Estaba como tan enaltecido, si yo pude contra Adón, entonces voy a poder contra Israel. Y lo que hace el rey de Israel es darle como una parábola allí medio rara, es como difícil de entender, pero lo que le está diciendo es que es muy orgulloso, que está muy orgulloso y que ese orgullo lo va a llevar a la destrucción a él y a Judá. Pero él no escuchó las palabras de Joás, porque dice que Dios había propuesto esto en el corazón de él. Mire que el Señor está detrás de todas esas cosas. Uno piensa que no, pues que eso está ocurriendo así nomás, pero el Señor está permitiendo todo esto. ¿Qué dice el hermano Alecito? Que para la altivez y la arrogancia de Amasías, pues lo que le está diciendo Joás es aún más orgullo, porque está comparando a Amasías con una flor, o una flor, ¿no? Con algo pues muy pequeño, un cardo, y él se compara con un roble. O sea que
le salió uno más orgulloso. Y pues me imagino que pues eso todo venía del Señor para provocarlo más a ira, ¿no? Él se creía pues de que porque había vencido a Edom, iba a temblar con los desafíos de él, y resulta que le salió más orgulloso. Exactamente, él dice que es un cardo. O sea, un cardo, ¿qué es un cardo? Es un espino, es un arbusto espinoso. ¿Recuerdan que los cardos son como esos arbolitos espinosos que no son ni bonitos y son rastreros? Y en cambio que él se compara con el Líbano, con el cedro del Líbano, que es un árbol inmenso, gigantesco, eh, que siempre el cedro del Líbano va a tipificar como la altivez, como el esplendor y la arrogancia, ¿no? Por un lado. Entonces, le va mal, a Macías le va muy mal, porque lo derrotan, y fíjense que no solamente lo derrotan, sino que lo lleva a su propia ciudad, a Jerusalén, le destruye los muros, o sea, le quita un pedazo de muro de la muralla que protegía la ciudad, le saquea los tesoros, se lleva los tesoros de la casa, no solamente del rey, sino de la casa de Dios. A este rey le va muy mal, lo dejan completamente devastado, buscándose por la altivez, buscándose una pelea que el Señor no lo mandó a pelear. Pero el Señor sí permitió todo esto para juzgar el corazón altivo de Amasías. Y es ahí donde nosotros tenemos que siempre con humildad ir a las palabras de David en aquel salmo que dice, escudriñame, oh Dios, ¿cierto? Y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. Nuestro corazón es engañoso. Amasías se dio cuenta aquí de todo lo perverso que salió de su corazón, todo lo que perdió porque tenía todo, de parte del Señor tenía todo, hubiera podido tener más, pero se manifestó lo que había en su verdadera corazón, ¿no? Allá en el fondo, lo que había, y tuvo que ser juzgado por esto. O sea, lo que nosotros tenemos que entender también es que siempre va a venir el justo juicio de Dios a todo lo que hay en nuestro corazón, dice el hermano Alecito. Que aquí pues hay una enseñanza supremamente grande, ¿no? Porque pues dice ahí la palabra de Dios de que pues todo fue porque él buscó en los dioses de Edom. Dice, Amasías no quiso ir, pues era la voluntad de Dios que lo quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto había buscado los dioses de Edom. Entonces esto es idolatría. Esto es presente para nosotros porque a veces nos confiamos en la cuentica de ahorros que está un poquito gordita, en que llevamos meses sin enfermarnos, en que tenemos un ecosistema estable en la casa, los hijos, todo nos funciona bien, y de pronto a veces vamos como colocando en nuestro corazón confianza en nosotros mismos. O sea que qué hermoso que el Señor, a medida que nos va llevando a conocer más profundamente su corazón, pues también nos coloca estos desafíos de hilar muy delgado hasta en esas cositas donde a veces nos podemos confiar, ¿no? Exactamente, porque a veces pensamos en los ídolos como una estatuita, como algo que me traje y lo puse para adorarlo, pero hoy en día nuestra adoración no es así. Nuestra adoración es como dice el hermano Alex, aquello que colocamos en lugar alto, en preeminencia, si es nuestra familia, si es nuestro trabajo, si es nuestra confianza en la cuentica de ahorros, en el dinero, en la posición, en el estatus, en nuestra propia capacidad, en aquellas victorias que a veces pensamos que las ganamos por nuestra propia mano, ¿no? Y desconocemos que es el Señor el que está detrás de todo. Todo esto a veces se convierte en idolatría para nosotros. Anita, ¿qué dices? Hermanos, sobre esto de lo que hay de verdad en nuestro corazón, les quiero compartir una pequeña anécdota que contaba mi papá de su papá, o sea, de mi abuelo. Cuando a mi abuelo le decían, tan buena persona que es ese señor, él le contestaba, ¿ya lo probó con dinero? ¿Ya lo probó con dinero?
Es que solamente cuando hay así buena situación, dinero o poder, sale a flote lo que hay de verdad en el corazón, lo que verdaderamente es la persona. Buen dicho, Anita, buen dicho como para tenerlo en cuenta. Que el Señor nos ayude, porque el dinero es uno de esos ídolos bien difíciles de destronar. ¿Cuánta confianza ponemos nosotros en el dinero? ¿Cuánta confianza? De verdad que si no tenemos dinero en la cuenta, en la billetera o para hacer alguna cosa, nosotros nos sentimos como que no tenemos nada, como que estamos desprotegidos. Y el Señor tiene que trabajar mucho en nosotros en esta área. Todos tenemos que ser pasados y probados allí. Entonces, buen dicho, ya lo probó con dinero, cuando es buena gente, es un buen dicho naturalmente hablando. Bueno, Amasías entonces dice que después de que Joás murió, porque Joás muere, tiene un periodo de reino realmente corto, y muere, dice que 15 años después de que este rey muere, vive todavía Amasías, pero yo creo que Amasías vivió derrotado el resto de sus días. Vivió en Jerusalén allí derrotado porque no se muestra ningún hecho más como demostrar, porque la escritura no va a decir nada más de él, ninguna salida contra los enemigos y obviamente contra Israel nunca más quiso volver a salir, o sea, quedó como humillado allí, ¿no? ¿Qué dice Alecito? Me gustaría, Martica y hermanos, que revisáramos, que revisáramos ahí donde estamos en Segunda de Crónicas, el 23, versículo 23. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bexemás a Amasías, rey de Judá. Dice hijo de Joás. Efectivamente, Amasías era hijo de Joás, pero Joás era hijo de Ocosías. Aquí hay un error en la palabra, porque dice hijo de Joacás. Este Joacás era de Israel. Este Joacás era el padre del Joás, pero de Israel. No sé. ¿Sí lo están viendo? Espérate. Ahí debería decir Amasías, rey de Judá, hijo de Joás. Perfecto, pero Joás no era hijo de Joacás, era hijo de Ocosías. Joás, el de Israel, era hijo de... No, el de Joás, el de Israel, sí era hijo de Joacás, de Sí, Israel. ajá. Pero aquí está haciendo referencias a Amasías, que era el rey de Judá, que era hijo de Joás el niño. Y ese Joás niño guardado por este era hijo de Ocosías, no de Joacás, como dice aquí. Espérate porque no lo tengo que leer despacio. Y Joás, rey de Israel, apresó en Besemés a Amasías, rey de Judá. Ahí vamos bien. Hijo de Joás, porque era hijo de Joás. Sí. Hijo de Pero Joás. ese Joás no era hijo de Joacás, era hijo de Ocosías. Espérate. Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás. No, sí era hijo de Joacás. Joás el niño, no. Es que Joás el niño que fue rescatado es el papá de Amasías. Pero ese Joás niño no era hijo, era de Ocosías, claro. ¿Ese no era Joiada? No, Jodiá era el sacerdote. Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén. Venga, averigüemos quién era el papá de Joás y era Ocosías. A ver, Joás era hijo de Porque Ocosías. acordémonos que esta bruja mató todos los hijos del rey Sí, y el era rey era Ocosías. Ocosías. Puede haber un error, sí. Sí, yo pienso que sí. Bueno, luego lo averiguamos. Solo que me llamó la atención ahí, entonces yo dije, pero venga, estoy hablando de Judá, ¿por qué se me fue a Israel? Yo pienso que sí, ahí es Ocosías y no Joacás. Bueno, Sí, puede haber sigamos. un error de transcripción. Qué pena. Pero hay que mirarlo en otra versión, a ver si aparece lo mismo.
Pronto se miran otra vez. Ah, ¿verdad? Sí, dale, veamos aquí de una vez. Ajá. Esta es Segunda de Crónicas, ¿qué? Segunda de Crónicas 25-23. Vamos a ver acá en la de Sí. palabra viviente. Vamos a ver. ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, hoy estoy mirándola aquí. Mírala a ver. Hola, buenas noches, Mario. ¿Se va a retirar mi hermana? ¿O llegó? Aquí está, mi Maru me estaba saludando. Dice Maite que no había podido entrar. Ah, Maite, no la veo al Maite, no le he mirado, sí. Hace 12 minutos escribió que no podía entrar, que no le daban admisión. Ah, entonces Katy no está por allí. Hola, mi Katy, ¿será que nos oyes para que le des entrada a Maite? Y ya le está diciendo que vuelve e intente. Ah, bueno. A ver, vamos a ver, 25, 23. Aquí Está está. en el 23. Ya sé. Está aquí una letrita chiquitita. 20. A ver. En Betsemes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías, dice acá. Ah, entonces sí era Ocosías, no es Joacás. No es Joacás. Entonces sí hay un error aquí en la Reina Valera. Claro, a mí algo me quedó con insabor cuando me asombré. Dije, no, ese niño rescatado era de la bruja esa, mató a todos los hijos de Ocosías y la muchacha salvó a este. Sí. Bien, Vale. está bien, mi hermano, porque no habíamos caído en el error, pero nos hiciste ver, aquí está el error, sí. En la Reina Valera está, pero en la otra está bien. Sí, está Ocosías, listo, sigamos. Sí. Ok, bueno, entonces Amasías dice que se apartó de Jehová, dice el 27, empezaron a conspirar contra él desde el momento en que se apartó de Jehová. Miren lo tremendo. Y es que no nos conviene apartarnos del Señor, porque vamos entonces a tener conflicto, vamos a empezar a tener guerra, vamos a empezar a tener lucha. Y empezaron a conspirar para derribarlo, o sea, para quitarlo de su trono. Y dice que conspiraron contra él, y él huyó, dice que a Laquis, pero allá lo mataron. O sea que murió muy parecido a su papá, ¿no? A Joás, porque Joás también conspiraron contra él y también lo mataron. Y todo esto por causa de la idolatría. O sea que la palabra nos está advirtiendo verdaderamente es este peligro. Es un verdadero peligro. Bueno, entonces volvamos a Segunda de Reyes. Alecito, cierra el micro, por favor. Bueno, allá en Segunda de Reyes, vamos a seguir entonces con la lectura. Aquí ya terminamos todo lo que tiene que ver con Amasías. O sea, Amasías lo que hace es esto es lo trascendental de su vida. La escritura no nos muestra ninguna hazaña más. Digamos que por un lado fue religioso correctamente, pero su corazón no fue perfecto, porque ya lo hablamos. Y murió. Eso es todo lo que la escritura va a decir. Tremendo. Ahora que pienso en esto de las obras que puede estar resaltando la escritura de nosotros. O sea, si se fuese a escribir una biografía de nosotros hasta nuestra muerte, ¿qué se podría decir? ¿Está pensando en esto? ¿Qué dice el hermano Alex? Que mira qué hermoso lo de la palabra, ¿no? Porque acá ahora que nos pasamos a Reyes, en Crónicas había dicho que él no tenía un corazón perfecto, ¿sí o no? Y acá Reyes no habla de corazón perfecto, sino que dice, aunque no era como David su padre. Qué hermoso que ahí nos está mostrando que David sí tenía un corazón recto para el Señor. Entonces la palabra aquí nos dice cuál fue el problema de este hombre, de Amasías.
lo que tú decías ahora, el asunto siempre fue de corazón. Un asunto de corazón, un asunto de corazón. Y fíjese que lo que estábamos hablando ahora, estos libros se escribieron para testimonio nuestro y quedó escrito allí la vida de estos reyes registrada, dice en el libro de los reyes y en el libro de crónicas. Habían dos testimonios, como dos libros donde estaban registradas todas las obras. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que nuestras obras no están siendo escritas? Todas nuestras obras están siendo escritas con puño y letra del Señor. Allá están siendo escritas nuestras obras y un día se van a abrir los dos libros y ¿qué van a decir de nosotros? Esas crónicas de nuestra vida, ¿qué van a decir? ¿Fue un rey de mal corazón o fue un rey de buen corazón, como David? ¿O fue o anduvo en los caminos de Jeroboam haciendo lo malo? ¿O anduvo en los caminos de David? Es una buena pregunta y que el Señor nos ayude. Porque tenemos aquí dos ejemplos en un pueblo dividido, como está dividido hoy la iglesia, entre los que hacen la voluntad del Señor y entre los que realmente no la hacen, en los que están en el verdadero adoración conforme al corazón de David o los que tienen un corazón perverso. Una buena pregunta para meditar. Bueno, entonces sigue la escritura hablándonos de Jeroboam segundo. Fíjense que a falta de uno tenemos dos. Jeroboam segundo, por eso le colocan segundo porque ya hubo un Jeroboam que es el primero que comenzó el reino de Israel. Ahora este es el Jeroboam segundo. Vamos a leer, no dice mucho la escritura con respecto a Jeroboam. Vamos a leer desde el versículo 23 al 29, si Anita nos colabora. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Amén. Ok, amén. Fíjense lo corto del relato de Jeroboam. Es que es impresionante. Hola, mi Tere, casi que no, bienvenida. Gracias, hermanos. Disculpen la hora, sino que estaba un poquito ocupadita, pero desde hace rato había intentado y no había podido. Gracias. Bueno, bienvenida. Entonces, fíjense que se resume la historia de Jeroboam desde el versículo 23 al 29, súper corta. Y este es el rey que seguramente tuvo el reinado más largo, casi que el más largo en Israel, porque reinó 41 años. O sea que tuvo un reinado bastante extenso, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que el Señor no le quiso resaltar nada. No hay nada que resaltar de este hombre. Lo dejó allí. Pero sí hay un detalle importante, y varios detalles importantes. Uno es que
hubo un profeta que fue enviado, en el 25 dice, y restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual le había hablado a su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Heter. Este Jonás es el mismo Jonás, profeta que nosotros tenemos en la Escritura. Pero esta profecía no aparece registrada en el libro de Jonás, porque recuerden que en el libro de Jonás solamente aparece cuando Jonás es enviado a Nínive. O sea que las profecías que Jonás le dio al rey de Israel o a los reyes no aparecen registradas en la Escritura, solo aparece esta pequeña reseña de que tenía un ministerio profético. Ese es el mismo Jonás. Pero cuando uno va a leer la profecía de Jonás, pues no tiene nada que ver con los reyes, sino que tiene que ver es con Nínive, que es un pueblo gentil. Entonces, lo que sí se sabe es que la profecía que Jonás le dio es una buena profecía, porque conforme a lo que Jonás dice, le dice al rey, pues dice que él restauró los límites de Israel, o sea que es un rey que tuvo mucha prosperidad en su reinado y pudo volver a conquistar o retomar algunos territorios que habían perdido los reyes de Judá con los sirios. Entonces, si queremos nosotros entender un poquitico más sobre este rey Jeroboam, hay otra reseña a él, pero en el profeta Amós. Entonces voy a llevarlos allá al profeta Amós. Es corto lo que dice, pero si ustedes quieren entender un poquito sobre el estado de Israel en el tiempo de Jeroboam, lean la profecía de Amós para que ustedes se den cuenta de la apostasía, porque Amós fue enviado a Israel a profetizar y también a Judá. Entonces voy a darles un poquito al trasfondo histórico del profeta Amós para que entendamos más o menos lo que estaba pasando en el reinado de Jeroboam. Les voy a leer una reseña que tiene la Biblia mía histórica. Dice: a mediados del siglo XV a.C. hubo un tiempo de gran prosperidad tanto para Israel como para Judá, bajo Jeroboam. Israel había retomado el control de las rutas del comercio internacional, el camino real a través de la Transjordania y el camino hacia el mar a través del valle de Jezreel y a lo largo de la llanura costera. De acuerdo con Segunda de Reyes 14:25, habían sido restablecidas las fronteras de Israel desde Lebo a Mar en el norte hasta el mar de Arabá, el mar Muerto al sur. Por su lado, Judá, bajo Usías, recobró Elat, puerto marítimo sobre el golfo de Acaba, y se expandió hacia el sudoeste a expensas de los filisteos. Israel y Judá alcanzaron así una nueva fuerza política y militar, pero la situación religiosa seguía en un estado lamentable. Idolatría y desenfrenada. Ricos que vivían lujosamente mientras los pobres eran oprimidos. Inmoralidad generalizada. Sistema judicial corrupto. La gente creía que aquella prosperidad era una señal de las bendiciones de Dios. La tarea de Amós fue proclamar el mensaje de que Dios estaba disgustado con su pueblo. Su paciencia se había agotado. El castigo era inevitable. La nación sería destruida a menos que cambiaran su corazón y permitiera que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Entonces se dan cuenta un poco de la reseña histórica detrás de lo que estaba pasando, porque lo que sí hablan los profetas y lo que denuncian los profetas es lo que verdaderamente estaba pasando con el pueblo. Entonces aquí, pues obviamente que leer todo el libro es imposible, pero les quiero leer solamente unos pequeños versículos para que ustedes entiendan un poco lo que estaba pasando con Israel.
En el capítulo 7 de Amós, en el versículo 10, dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Imagínense las palabras que estaba diciendo Amós. Ustedes tienen que leer el libro. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Miren la profecía de Amós. Estaba pronosticando el cautiverio que venía, y no iba a ser en el reinado de Jeroboam, porque todavía faltan algunos reyes hasta llegar al cautiverio, pero ya lo estaba diciendo Amós. Dice en el 12: y Amasías dijo a Amós: vidente, o sea, porque así le decían a los profetas anteriormente, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allí tu pan y profetiza allá, o sea, como quien dice, vaya, hable allá. Aquí no nos venga a decir todas esas cosas que nosotros no creemos. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. O sea, este es un lugar especial del rey de Jeroboam II, que es el que estamos viendo allá en Segunda de Reyes. Tú no tienes nada que hacer aquí, tú eres de Judá, vaya, profetice por allá, aquí no nos vengas a molestar. En el 14 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Mire el corazón de este hombre, ¿no? Él no era profeta formado en las escuelas proféticas que ya nosotros hemos visto, ¿no? Como las que habían en el tiempo de Eliseo. Por eso dice: no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy solamente un boyero, era cuidador de ovejas, era un pastor de ovejas. Y dice que el Señor lo tomó detrás de las ovejas, y viendo cómo la nación estaba totalmente pervertida, se levantó a alguien que ni siquiera estaba en la escuela profética para enviar el mensaje. Y dice el 16: ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Eso le profetizó Amós a Amasías, supuesto sacerdote, porque era de esos sacerdotes que habían colocado Jeroboam, ¿no? De esa línea sacerdotal que no era la línea sacerdotal de Aarón. Y esa es la profecía que le da. O sea, qué terrible. Entonces, si ustedes se ponen a ver y leen el libro de Amós, pues él va a endechar y va a decir muchas cosas contra los pueblos vecinos, profecías contra los pueblos vecinos también, profecías contra Judá, pero la mayor parte de la profecía de Amós es contra Israel, o sea, contra este reinado de Jeroboam. ¿Qué estaba pasando? El reinado de Jeroboam y este tiempo de Jeroboam fue un tiempo de prosperidad. Mire, curiosamente el Señor les permitió gran prosperidad. La prosperidad, mis hermanos, no es una señal de la bendición de Dios. Quítese eso de la mente. No es una señal de la bendición de Dios. No necesariamente. La prosperidad no siempre va a representar eso. Este rey Jeroboam lo que hizo fue, y con todas las tierras que volvió a restaurar, que tomó, él volvió a restaurar las rutas comerciales que venían desde Egipto hasta Israel. O sea, todas esas rutas comerciales las restauró, y entonces obviamente que hubo prosperidad. Entonces no necesariamente cuando usted vea prosperidad, eso es un indicativo de que las cosas están bien.
Nosotros tenemos, lamentablemente, ejemplos cercanos sobre eso. Hermanos que vivían en prosperidad y que de un momento a otro sus casas fueron destruidas y todo lo que tenían se vino abajo, y hoy en día uno ve una gran ruina, y nunca hubo arrepentimiento, y es lo peor. Y estamos hablando de hijos de Dios. Entonces, tengamos cuidado con eso. La prosperidad no es señal de que estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Ni tampoco si estamos necesitados y pobres es porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. No. El Señor siempre va a probar nuestro corazón. Ya vimos que es un asunto de corazón. Y sí hay prosperidad muchas veces cuando hay un corazón correcto delante del Señor, y el Señor va a permitir muchas bendiciones. Eso lo vamos a ver con el siguiente rey. Pero no necesariamente en épocas de prosperidad es cuando el pueblo busca a Dios. Aquí vemos lo contrario. Lo que estaba pasando en el reinado de Jeroboam es que mucha gente se enriqueció. Y aún dicen que en las excavaciones arqueológicas encontraban casas grandes, lujosas, con marfil y con cosas que en su época pues eran de mucho lujo, pero también habían excavaciones donde habían casas muy pequeñas y mucha pobreza, y al parecer los ricos comenzaron a oprimir a los pobres. O sea, la injusticia siempre va a reinar. Y eso es lo que vemos. La verdadera prosperidad es cuando un corazón se humilla delante de Dios. Cuando vemos que hay corazones correctos, perfectos, como el de David. Y venga lo que venga, si tenemos del Señor o no tenemos, que tengamos ese contentamiento, pero que nunca veamos las riquezas como una señal de bendición. Que nuestro corazón no esté allí. Y entonces en el tiempo de Jeroboam, pues estaba todo aparentemente muy bien. Pero basta con leer al profeta Amós, y yo les dejo la tarea de que lo lean, para que ustedes se den cuenta de lo que estaba pasando, del disgusto del Señor con el pueblo, y de que las palabras del Señor se iban a cumplir, y de que este pueblo iba a ser llevado cautivo más adelante, como va a terminar el libro de Reyes. Este pueblo de Israel iba a ser cautivo por los asirios. Entonces, aquí termina el capítulo 14. No dice mucho de Jeroboam, dice que durmió con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Así termina la reseña sobre el rey Jeroboam II. Pero lo que sí nos puede ampliar un poquito esto de leer al profeta Amós. Entonces les queda de tarea para que ustedes se den cuenta de lo que estaba pasando alrededor y cómo el Señor sí verdaderamente estaba hastiado, porque el Señor extendía su mano, el Señor es siempre misericordioso, el Señor siempre tratando de buscar a su pueblo, pero su pueblo totalmente perdido en la idolatría y haciendo cosas que no son. Un corazón es lo que el Señor está buscando, un corazón perfecto para con Él, un corazón perfecto. Hoy nos enciende